Hola a todos, en el vídeo de hoy voy a compartir contigo cómo aplico la técnica del acodo en alcornoques para obtener ejemplares como este que estáis viendo. También te daré algunas claves para que perdáis el miedo a la hora de hacer los trasplantes en alcornoques, que siempre es algo que le tienen mucho respeto a los aficionados. Así que no te lo pierdas porque te lo cuento como siempre en detalle. Bien, estos son los 4 ejemplares que os voy a mostrar hoy que se han obtenido de acodo. El acodo es una técnica muy extendida en agricultura y también muy empleada en bonsái. ¿Qué ocurre? Ya de por sí los trasplantes les da bastante respeto a los aficionados en esta especie y no se suelen hacer muchos acodos tampoco. Os puedo asegurar que el acodo en bonsái, como vais a ver ahora, funciona perfectamente. Dependiendo un poco de en qué parte del árbol lo hagáis, os va a funcionar con más rapidez o va a necesitar más tiempo. Cuanto más hacia el ápice, cuanto más lejos de la base, mejor os va a ir. Eso va sobre todo influenciado por el tema de la circulación de savia, por el flujo de savia. Al árbol le va a costar mucho menos cuanto más cerca de las hojas, ¿vale? Entonces yo he hecho acodos en la base que me han costado a lo mejor 2 temporadas y hay acodos que he hecho en ramas que me han costado pues 6 meses. Los he hecho en febrero y los he separado a finales de junio o algunos en septiembre. El acodo en alcornoques yo siempre lo hago como en el resto de especies, lo suelo hacer a principios de primavera, justamente antes de que brote. Ahí suelo sacar bastantes meses de crecimiento donde el árbol, además de crecer, va a emitir raíces. La técnica que empleo es la que conocéis, la que se ha explicado 1000 veces por muchos sitios, la del anillo. Siempre le pongo en el anillo también, en el anillo que quitamos de corteza. Tenéis que tener muy en cuenta que aquí la primera capa de corteza es corcho, entonces es una capa bastante gruesa. Hasta que nosotros lleguemos a lo que es el cadmium y tengamos que comer hasta llegar al duramen, vamos a quitar bastante más corteza que cadmium. No puedo decir centímetros ni distancias porque cada árbol es un mundo. Cada árbol tiene una capa de corteza de corcho mayor, cada árbol tiene un cadmium menor o mayor. Sabéis que, vamos, no voy a descubrir nada nuevo. Tenemos que ir profundizando hasta llegar al duramen sin avanzar demasiado para que el árbol no muera, ¿vale? Entonces quitamos el primer anillo de corteza, seguidamente quitamos lo que es el cadmium, quitamos parte de todo lo que es el cadmium y llegamos al duramen, y ahí suelo comer un poco. Una vez que hemos llegado ahí, suelo poner un anillo de alambre grueso de acero para estrangular todavía más el flujo de savia, ¿vale? Y ahora, bien con una maceta cortada, bien con una bolsa de plástico, podéis introducir tanto turba como musgo y acadama. Va bien con todo eso. Lo mantenéis en humedad y a pleno sol. Con el cultivo normal y corriente que hacemos en los árboles que no están acodados, el árbol va a ir emitiendo raíces. ¿Podéis utilizar hormonas? Sí, se pueden utilizar hormonas de raizamiento, pueden durar. Yo he hecho acodos que han sido sin hormonas, pues también han funcionado sin hormonas sin ningún tipo de problema. Tenéis que tener también en cuenta el grueso de lo que es el anillo que vais a hacer alrededor de todo el tronco. Yo suelo tener una medida aproximada que es el grueso del tronco, es el ancho que hago del acodo, ¿vale? De lo que es la muesca que hago ahí para que enraíce. Y ahora vais a ver cómo he separado estos ejemplares uno a uno para que veáis cómo eso emite raíces. Yo he utilizado en todos una maceta cortada, una maceta de estas de plástico, le quito lo que es la base y la rajo por un lateral. Se abre y eso abraza perfectamente después el tronco. Pongo musgo sphagnum y acadama. Eso es lo que yo suelo utilizar. A mí eso a la hora de regar está muy oxigenado,
me parece muy cómodo. La bolsa de plástico funciona también muy bien, pero no controlo bien la humedad que hay dentro. Entonces, bueno, yo prefiero hacerlo así y obtengo buenos resultados. Ahora os voy a ir mostrando varios de ellos, creo que son 3 vídeos que puede dar tiempo a ver, para que veáis cómo los separo y la cantidad de raíces que emite cada uno de ellos. Bien, este árbol se acodó por distintos motivos. El árbol no tenía mucha conicidad. La conicidad en los alcornoques es algo que tenemos la mayoría de las veces que los árboles que tengo conicidad, porque a este ya tiene conicidad, se la he creado. Este árbol no tenía suficiente conicidad como para dejarlo en un tamaño grande y era demasiado grueso para hacer un bunting. También en la parte baja hacía una curva, pero una curva muy monótona, una curva grande que hacía 90 grados, era una forma un poco extraña. Entonces ese árbol ya se aprovechó, en la parte baja se realizó y se vendió a un cliente y este árbol la verdad que ha quedado con un movimiento sinuoso en un tamaño muy bonito, un tamaño que me gusta mucho porque este tamaño es muy cómodo, muy para todos los públicos, porque todo el mundo puede tener este tamaño de un alcornoque en casa y una vez que se plante en maceta pues quedará en un tamaño de chugging perfecto. Tiene una buena distribución de ramas, le queda bastante por evolucionar, pero bueno, va tirando, lo acabo de recién pinzar y va tirando con muchísima fuerza. Este ejemplar, también obtenido de acodo, tiene un movimiento que es una maravilla. Además podéis ver la rápida evolución que ha tenido. O sea que un árbol venga de acodo no quiere decir que tenga que pegarse después varios años hasta que tenga un cepellón fuerte. No. Estos árboles, o sea, no solo van bien de acodo, sino que rápidamente te van a hacer un sistema radicular que va a permitir que se desarrolle la masa verde en poco tiempo. Como podéis ver en la evolución que tiene este árbol, que en menos de un año ha pasado de la primera formación a este estado, pero muy rápido. Y a final de temporada estará como un toro. Este árbol ya lo conocéis del canal, habéis visto cómo lo formé, sus primeros pasos, y ahora podéis observar que ha tenido una evolución bastante rápida. El árbol se ha desarrollado bien, la parte del ápice es la que va un poquito más lenta, pero bueno, teniendo en cuenta que es un árbol que viene de acodo, que su sistema radicular, pues bueno, se está desarrollando. A medida que estoy desarrollando la copa, se está fortaleciendo todavía más ese sistema radicular. El árbol ha tenido una evolución, bajo mi punto de vista, bastante importante, y ahora me queda toda la temporada de crecimiento, que aquí se alarga hasta finales de noviembre más o menos, y yo creo que el árbol va a coger bastante cuerpo, va a madurar mucho y va a densificar mucho las ramas. Lo trasplanté a esta maceta Yamafusa, que le viene muy bien, y este momento es el que os voy a hablar de los trasplantes. Vamos a ver, en los trasplantes, los alcornoques, no hay ningún secreto. El secreto es tener los árboles fuertes, tener los árboles vigorosos, que los árboles no lleguen al trasplante hechos una mierda, hablando mal. O sea, si tú llegas al trasplante 2 años antes de que cuando tú empiezas a ver que el sustrato está un poco, que ya no drena igual, que ya el árbol se ha desarrollado mucho, por lo cual
ha colmatado el espacio de la maceta, cuando ves que ya se empieza a degradar el sustrato, ese es el momento de trasplantarlo. Ahora os puedo mostrar imágenes de un alcornoque, el mío del emblema, que lleva conmigo 15 años. Ese árbol he hecho yo trasplantes en 15 años, pues lo habré hecho pues, más de 5 o 6 trasplantes, lo he hecho seguro. Como veis en la imagen, el árbol prácticamente a raíz desnuda. No hace falta indagar o adentrar más de lo necesario. No necesita lavar las raíces como hace los caducos. El alcornoque es recortar cepellón, limpiarlo bien, eliminar las raíces excesivamente largas, el exceso de raíces en los puntos y volverlo a plantar. No requiere nada más. No requiere después meterlo ni en invernadero, ni en una atmósfera saturada, nada, por lo menos en mi zona de cultivo. El árbol, si llega al trasplante en mal estado, muy debilitado, y encima no se planta en el sustrato adecuado, la mezcla de sustrato adecuado, que vuelvo a repetir, lo tenéis en el canal, el vídeo de cómo cultivo los alcornoques. El alcornoque es una acidófila y necesita un sustrato ligeramente ácido. Yo utilizo la mezcla de 30 de acadama, 30 de pómice y 30 de canuma, ¿vale? Entonces, si el árbol no se encuentra con esa acidez después de que está debilitado y le hacemos un trasplante muy agresivo, como si fuese un caduco, el árbol lo va a pasar mal. Pero si hacemos las cosas en condiciones, el árbol está fuerte y lo metemos en el sustrato adecuado, el árbol va a tirar muy bien y no os va a dar ningún tipo de problema. O sea, es que yo veo mucho misterio, mucho enigma en cuanto a los trasplantes en alcornoques y yo siempre lo he tratado más o menos como a los demás, como a un olivo, como demás, porque le hago además un desfoliado con el trasplante y como a un olivo, como a un acebuche, como este tipo de especie, como una encina, igual. Y no me ha dado ningún tipo de problema. Jamás se me ha muerto un árbol después de trasplantarlo ni nada de eso. Las micorrizas son importantes tanto o igual como en los pinos, ¿vale? En este tipo de árboles yo le añado micorriza y es importante que tengan micorriza. Eso le ayuda muchísimo, no solo en el trasplante, sino también en el desarrollo posterior. A mí en casi todos los alcornoques me cría seta. Eso es buena señal de que ahí hay un microorganismo que está funcionando, que ahí hay vida y que una vida que al alcornoque le es fantástica, como es la micorriza, igual que a los pinos, a las sabinas, a estos tipos de árboles, ¿no? Entonces es importante, ellos la suelen generar, pero bueno, yo le aporto micorriza para asegurarme que ahí va a haber un buen cultivo de ese hongo que también le viene. Y por lo demás, no hay ningún tipo de historia. Y ¿cómo llego yo al árbol bien al trasplante? Bueno, pues no apurando mucho los trasplantes, con lo que os he comentado, que no esté demasiado degradado el sustrato, que no esté demasiado colmatado, sino que vamos trasplantando cuando todavía el árbol está bien, controlando las plagas, que no me llegue con una plaga al trasplante. Estos árboles no son muy propensos a plagas. Simplemente el negrillo, que lo suele atacar bastante, pero teniendo controlados los insectos que provocan esa melaza donde se cría el negrillo, pues no vaya a tener ningún tipo de problema. Cochinilla, pulgón, ese tipo de insectos que chupan la savia y que crían esa melaza, es donde después se nos pega el negrillo. Eso con insecticida para los insectos y jabón potásico para quitar el negrillo, lo tenéis controlado. Bueno, este ejemplar le realicé el acodo en la base. La base que tenía era bastante recta, le quité aproximadamente casi más de 50 centímetros entre lo que tenía metido, porque estaba a sembrar un macetón grande, y entre lo que estaba enterrado en la tierra y lo poco que salía, pues era casi 50 centímetros. Claro, este árbol ahora mismo es bonito porque tiene un tronco con muchas curvas, que es muy elegante, es un bunjing, pues a mí me encanta. Pero si le metemos medio metro más, ya no nos encajaría ni en categoría DAI ni en categoría nada. Entonces es un ejemplar que con este tamaño estaría bien, pero mucho más
ya se nos iría. También, ¿por qué lo acodé? Porque ese trozo era totalmente recto, o sea, un árbol que está con unas curvas muy bonitas y ahora tenía un tramo muy recto bajo. Con lo cual le hice una coda ahí, como podéis ver, y funcionó bastante bien. Bueno, estos árboles que habéis visto que he obtenido de acodo, justo después de separarlos de su árbol madre, se trataron como si fuesen árboles recién trasplantados. Se revitalizaron y se fue incorporando el abono en medida que iban creciendo. A mayor medida de crecimiento, mayor porcentaje de abono. Así le vas incorporando y vas acompañando el crecimiento con el abono. No abonamos para que crezca, sino que abonamos cuando crece. Esa es mi filosofía y es la que aplico siempre en los árboles. Se cultivan a pleno sol, no tienen ningún otro tratamiento especial más que el de un árbol que está recién trasplantado, ¿vale? Estos árboles ahora, durante toda la etapa de crecimiento, que aquí, como os he comentado, se alarga hasta noviembre, pues irán ganando densidad, irán ganando madurez, irán ganando verde, y ya a finales de noviembre seguramente los pondré a la venta, que es cuando a mí me gusta ponerlos a la venta, cuando ya el árbol tiene unas garantías, está sentado y ya llegan a manos de los aficionados para que continúen su formación, que continúen dándole un grado de valor hasta llevarlo a su etapa de exposición, pero con árboles ya que sabéis que otra de las ventajas del acodo es que tenéis una base totalmente plana, como podéis ver en este vídeo que es de un trasplante de este árbol que pasó de la maceta de entrenamiento a esta maceta. Ahí está totalmente plano el cepellón y lo podéis meter donde queráis. Entonces, nada, hoy quiero comentaros también, hablaros de Carlos, un amigo que empezó como cliente, después de, oye, como el tío es que es un crack, pasó a mi círculo de amigos, una gran persona, y se ha embarcado en un proyecto de bonsái. Entonces ha montado su propia web, su propio canal de YouTube, donde está ayudando a muchos aficionados también con su experiencia y sus consejos. Y bueno, él se ha especializado en su web en árboles de talla pequeña. Se llama www.minibonsai.es. Y bueno, a mí me ha mandado un detalle y la verdad que se nota que son árboles de calidad, que son árboles con un plus, que no son árboles hechos en serie, que tienen un trasplante, una manera de trabajar que no es la de árboles comerciales. De hecho, te detalla en la tarjeta los tratamientos que le da, los abonos que le ha aplicado. O sea, algo hecho con verdadera pasión y con verdadero amor. Así que, Carlos, te deseo muchísima suerte y os invito a todos que paséis por su web y por su canal. Y por mi parte, nada más, agradeceros vuestro tiempo, animaros a que sigáis contribuyendo a que el canal siga creciendo, compartiendo los vídeos y demás. Y espero haberos aportado valor y ganas de hacer bonsái, como siempre, aquí y bonsái aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo.